¿Puedo empezar? Sí. Sí. Hola, hola. Buenas tardes. Con el periodo transcurrido ya del mes de julio podemos constatar que julio ha sido también, de nuevo, y a pesar del contexto complicado a nivel internacional inflacionista, como digo, julio va a ser un buen mes desde el punto de vista de la creación de empleo, con un aumento de la afiliación neta a la Seguridad Social de unos 30.000 trabajadores en términos desestacionalizados. Esto supone que ya en los primeros 7 meses del año el crecimiento de la afiliación del empleo se sitúa en torno a los 300.000 trabajadores más. Y si lo medimos desde el principio de la pandemia, estaríamos hablando de 650.000 trabajadores más. Además, se sigue constatando que el crecimiento del empleo es muy extenso, muy generalizado por sectores, con los sectores en el ámbito de las actividades científicas y técnicas, informática, computación, siendo los sectores claramente de mayor crecimiento del empleo y más dinámico. También podemos constatar que por primera vez ya en el mes de julio un sector que iba más rezagado, como es el de la hostelería, ha alcanzado los niveles prepandemia en torno a 1.700.000 trabajadores. Y también julio nos vuelve a poner de manifiesto la mejora en la calidad del empleo como resultado de la reforma laboral. Sigue creciendo y abriéndose la brecha entre los contratos indefinidos y la duración de los contratos. Estamos, por tanto, viendo un aumento creciente de estabilidad en el empleo que se manifiesta en esa duración de los contratos y se manifiesta en ese decantamiento creciente hacia la contratación indefinida en sus distintas modalidades. Voy a empezar a desgranar estos datos progresivamente. Aquí tenemos en primer lugar la evolución del empleo. Como vemos, ya estaríamos en esos 300.000 trabajadores más en los primeros 7 meses del año y unos 30.000 más en el mes de julio en términos desestacionalizados. Y lo que significa, y aquí vemos una comparación de los datos mensuales durante un periodo más largo de tiempo, cómo estamos hablando de que estos primeros 7 meses del año son 7 meses con un crecimiento medio del empleo mes tras mes similar al periodo que va desde 2017 al 2019, que fueron años muy buenos desde el punto de vista del crecimiento del empleo. Una vez pasada todas las anomalías que generó en el mercado de trabajo la pandemia, el año 2022 está siendo un buen año de crecimiento del empleo mes tras mes, como digo, en línea de los años prepandemia. Y aquí está el desglose por sectores que decía antes, donde se constata ese crecimiento tan alto en sectores como es de las ciencias informática y ciencias científicas, actividades científicas. Y yo creo que este gráfico ayuda a visualizar lo que decía antes respecto al sector de la hostelería. El sector de la hostelería tenía crecimientos significativos prepandemia, no tanto como el resto de la afiliación, como veremos después, pero crecimientos significativos. Es el sector que más cayó, lógicamente, al llegar la pandemia, y ahí vemos esa caída de empleo significativa que llegó a estar en torno a algo más de 300.000 empleos destruidos en el sector, desde 1.700.000 a algo más de 1.350.000 aproximadamente, y aquí vemos todo el ritmo de recuperación con una tasa por encima del 20% desde los mínimos que se alcanzaron en el invierno del año 2021. Con lo cual, ahí vemos como justo en este mes hemos alcanzado ya de julio niveles similares al nivel prepandemia. Y aquí está la comparación con el resto de la afiliación, que era más dinámica antes de la pandemia y de nuevo ha mostrado ese extraordinario dinamismo después de una vez superado ya en el mes de agosto del año 2021 el nivel prepandemia. Estamos ya 12 meses, casi 12 meses, bueno, 12 meses realmente con el mes de julio, 12 meses
sistemáticamente por encima del nivel, digamos, del nivel prepandemia, y separándonos también de ese umbral de los 20 millones, vamos ya hacia los 20.350.000 aproximadamente. Aquí lo vemos claramente. Si queremos ver hostelería con cierto detalle, con datos diarios en este mes, pues ahí tenemos el promedio de los años 17 y 19, que es la línea discontinua en términos acumulados de la evolución de la hostelería en un mes de julio normal, y cómo pues este julio está siendo muy parecido, muy parecido a un patrón de este tipo. Y aquí vemos esas actividades que son particularmente dinámicas, actividades profesionales científico-técnicas, y la informática, comunicación y computación, como un mes más vemos cómo están teniendo un comportamiento claramente mejor que el periodo 17-19. Aquí tenemos el patrón por comunidades autónomas. Bueno, pues hay todas están en el ámbito de crecimiento positivo, pero con diferencias significativas entre comunidades autónomas. La verdad es que la media termina siendo un poquito más baja del crecimiento medio de toda la economía, porque una región que pesa mucho como Madrid está prácticamente en un crecimiento cero del empleo, cuando el resto pues, está en crecimientos significativos. Madrid tira un poco de la media para abajo. Y aquí tenemos los datos ya de calidad del empleo. La verdad es que es abrumador, y lo vamos viendo según van pasando los meses, el decantamiento hacia contratos indefinidos, tanto fijos como fijos discontinuos, sobre todo fijos, donde tenemos ya 1.125.000 más contratos en lo que va de año respecto a lo que hubiera sido un año normal previo a la pandemia, los años normales del mercado de trabajo. Y en el caso de los fijos discontinuos estamos hablando de 440.000 más. Este dato yo creo que es todavía más explícito, porque lo que mide es sobre el conjunto de todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, cómo hubiera sido la evolución del conjunto de afiliados mes tras mes en el periodo este que va desde el año previo a la pandemia, y vemos cómo hubiéramos tenido una evolución que va desde niveles de en torno al 70% de contratos indefinidos, iríamos bajando suavemente hacia niveles incluso por debajo del 70% ya en este mes de julio. En cambio, ahora estamos viendo cómo mes tras mes y crecientemente esa brecha se abre, y la brecha en este momento entre contratos respecto a la situación prepandemia y pre-reforma laboral, estamos hablando de una brecha de más del 10% de mayores contratos indefinidos del conjunto de afiliados a la Seguridad Social. Pero sí, cuando lo miramos para las personas más jóvenes, menores de 30 años, esa brecha se amplía al 30%, y también vemos cómo esa brecha va creciendo mes tras mes, con lo cual el decantamiento hacia contratos indefinidos se manifiesta de una forma particularmente marcada en el caso de las personas de menor edad. Aquí lo podemos ver también por sectores, es decir, estamos viendo el mismo resultado, y vemos que aquellos sectores, algunos de aquellos sectores que tenían una mayor proporcionalidad de temporalidad, como eran comidas y bebidas, como son servicios de alojamiento, como es construcción, como es actividades auxiliares, donde están sobre todo las actividades de contratas, pues realmente esta brecha entre lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora en términos de contratación indefinida no hace más que crecer, y está teniendo ya pues, volúmenes realmente muy llamativos. Yo creo que este es un indicador sintético muy interesante, porque lo que nos mide es para todos los contratos, porque ha habido discusiones sobre, bueno, pues si se reduce la longitud de los contratos, la duración de los contratos en los contratos más indefinidos. Si miramos todos los contratos que se registran en la Seguridad Social y todos los firmados, y lo miremos desde el principio de este año hasta el 18 de julio y lo comparamos con el año 19, justo antes de la pandemia y de la reforma laboral, pues tenemos que la duración media de los contratos ha pasado de casi 19 días a 23 días, lo que es una subida del 23% de la duración media de los contratos, lo que simplemente pone de manifiesto que la reforma laboral lo que está implicando es una
mayor estabilidad y una maduración del conjunto y duración del conjunto de los contratos de una forma particularmente destacada. Y termino simplemente con dos datos que suelo añadir, porque yo creo que son interesantes, que es ver cómo va la recaudación de la Seguridad Social, que lo podemos medir casi en una forma muy inmediata. Estamos en el 8,5% de crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social en los primeros 6 meses del año, lo que de alguna forma refleja fundamentalmente los efectos que esta mayor creación de empleo y dinamismo en el mercado de trabajo tiene sobre la recaudación de la Seguridad Social, que sigue manteniéndose en niveles máximos en torno a 11 puntos del PIB. Y la segunda cosa que quería constatar es que, bueno, y eso también es relevante cuando uno evalúa la complejidad de la situación económica, sobre todo internacional y nacional, en la que nos desenvolvemos, no se está utilizando por el momento los instrumentos de trabajadores en ERTE, que siguen, como vemos, estabilizados en niveles pues, muy bajos mes tras mes. Y con esto pues me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme. Pues ya sabéis, presentaos con nombre y medio, por favor. Sí, Jaume Masdeu, La Vanguardia. Yo le quería hacer dos preguntas de otro tema que está muy de actualidad, sí, y al que usted ha dedicado algunas energías en los últimos tiempos, como son los autónomos. Ha conseguido, digamos, el consenso en los agentes sociales, pero quisiera una valoración del resultado final, sobre todo teniendo en cuenta que se queda muy lejos de sus planteamientos iniciales, cuando planteaba 9 años y con tramos y cuotas mucho más elevadas que las que finalmente se han consensuado. Y el segundo elemento, entiendo que el martes irá al Consejo de Ministros, si tiene ya el apoyo parlamentario asegurado y no hay riesgo de que tengamos otro episodio similar a la tramitación parlamentaria tan agitada de la reforma laboral. Muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría constatar es que efectivamente tenemos ya el acuerdo con las 3 asociaciones de autónomos, con UGT, con Comisiones Obreras y con CEPIME, pero por lo que tengo entendido la decisión final por parte de la COE está pendiente y se ha pospuesto a mañana por un problema técnico de agenda, por introducir un elemento de cautela final en este tema. Yo mañana compareceré en el Pacto de Toledo y explicaré el acuerdo a los grupos parlamentarios y estamos, lógicamente, en conversaciones. Los grupos parlamentarios han estado informados de forma bilateral por nuestra parte de todos los avances que hemos ido haciendo con los distintos agentes sociales y mi impresión es que este es un acuerdo que va a recibir un amplio soporte. Está apoyado por todos los agentes sociales y organizaciones de autónomos. Es una aspiración de décadas de los autónomos y es una aspiración tener este régimen porque yo creo que, en primer lugar, refuerza la actuación protectora de la seguridad social sobre los autónomos. Por una parte, permite que el cese de actividad se pueda desplegar y se pueda proteger en situaciones de actividad parcial, que era algo muy relevante, y sobre todo el marco de protección que los autónomos han percibido, lo potente que puede ser en situaciones excepcionales durante la pandemia, en situaciones de excepcionalidad, del mismo modo que para los asalariados en la reforma laboral, a través de los ERTEs cíclicos y los ERTEs sectoriales, se configuró un marco permanente de protección. Con esta norma los autónomos obtienen una protección análoga mediante prestaciones extraordinarias en estas situaciones. Luego, esto es muy importante, la acción protectora de los autónomos. Y después, lo que significa este acuerdo es pues, dar flexibilidad a los autónomos para que a lo largo de su vida laboral pues, puedan ir adaptando su nivel de cotizaciones y vayan a la evolución de sus ingresos. Una vida laboral normal, cuando uno empieza abajo, pues va
cotizar menos y significativa menos de lo que se cotizaba ahora, y a medida que va mejorando su situación laboral, pues irá cotizando bien. Si tiene algún periodo de dificultad, pues volverá a cotizar por debajo, pero en general lo que esperamos es que eso termine redundando en mejores pensiones para los autónomos, que también es una reivindicación muy importante del sector. Y finalmente, en términos estáticos de la situación de partida, pues hay que tener en cuenta que 1 de cada 2 de los 3.350.000 autónomos van a tener la posibilidad, a partir de ahora, de cotizar por una cuota inferior a la que cotizaban ahora. Y 3 de cada 4 autónomos lo podrán hacer por una cuota igual o inferior y tendrán esa posibilidad. Por lo tanto, se introduce un elemento de equidad también muy importante en el sistema. Yo creo que por todas estas consideraciones y algunas más de detalle, yo creo que debe recibir un apoyo muy amplio esta medida, claro. Muchas gracias. Mercedes Serraya, de Voz Populi. Retomo la última pregunta del compañero sobre el Consejo de Ministros del martes, entendemos, ¿no? Y lo que quería saber, entendíamos que había un anteproyecto de ley, pero ahora es un Real Decreto Ley. O sea, ¿cómo se va, de qué fórmula legal van a...? Siempre ha sido nuestra idea un Real Decreto Ley, sobre todo cuando percibimos un poco los ritmos de avance en la negociación. Sí. ¿Pero no necesitaría alguna de sus modificaciones ir sustanciadas en una ley y luego se tramitará como proyecto de ley, o prefieren...? Se tramitará, es decir, se aprobará un Real Decreto Ley que se tramitará como ley después, sí, como hemos hecho otras veces. Sí. Y luego le quería preguntar por otro asunto, sobre el impuesto a la banca que anunció el presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación. Se le está atribuyendo a usted la recomendación de una especie de llamado FAT tax, un impuesto sobre comisiones o intereses, que también lo ha propuesto el FMI o la Comisión Europea, en torno del 5%. No sé cómo ve esta atribución o si usted considera que es interesante esta fórmula. ¿Cómo lo ve? Gracias. Pues ignoro completamente ese asunto. No es un ámbito de mi responsabilidad ni he estado involucrado en este tema. Yo creo que esta pregunta tiene que dirigírsela a los responsables en el Gobierno, la ministra de Hacienda, la vicepresidenta económica, que son las que están en el diseño de este impuesto. Yo no puedo opinar ni tengo conocimientos del detalle. Buenos días, ministro. Soy Miguel Valverde de Expansión. Perdone mi tenacidad. Sí. Me gustaría, ya sabe usted por dónde voy, me gustaría que nos diera la cifra de crecimiento del empleo total, no desestacionalizado, porque luego la verdad es que cuando llega a final de mes, a veces, como usted comprobará, pues ha bajado la cifra o cambian las cifras. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, relacionado con los autónomos, quería preguntarle si de 2023 a 2025 los autónomos van a poder cotizar por la base que ellos quieran. Me refiero al tema de los 47 años, es decir, que puedan cotizar por las bases máximas para ganar pensión. Si eso lo recuerda usted del acuerdo que ha alcanzado con ATA, que era una de sus pretensiones. Y la tercera pregunta, quería hacerle, como miembro del Gobierno, como ministro, si usted, y economista, evidentemente, ¿usted contempla una recesión en el año 2023 o una recesión a finales de este año y principios del próximo? ¿En el Gobierno están contemplando esta posibilidad? Muchas gracias. Sobre la flexibilización de la posibilidad de cotizar en edades a partir de cierta edad, esto se ha flexibilizado, sí. Es decir, este elemento se ha incorporado al acuerdo. La otra cuestión tiene que ver con el dato. Vamos a ver, no es que el dato el dato que estamos dando ahora y aplicamos el mismo factor estacional, lo que ocurre es que es una estimación, todavía nos quedan unos cuantos días y por lo tanto el dato puede variar, a veces un poquito para arriba, un poquito para abajo. Esto es una estimación sometida a una incertidumbre. Es nuestra mejor estimación en este momento con lo que queda de mes. Pero tanto se modifica el dato desestacionalizado como el dato original, porque el factor estacional que aplicamos
ese está fijo, y, y ese nos da la una de medir. Y el dato original compatible con el dato de estacionalidad son unos 14.000, porque julio es un mes estacionalmente más bajo que junio. Y aprovecho para decir que además cuando uno mira el patrón estacional de los julios a lo largo de los años, pues julio cada vez es menos alto estacionalmente de lo que era antes. Por eso es tan poco riguroso mirar muchos años hacia atrás cuando está cambiando el patrón estacional. Los hábitos están cambiando probablemente en el ámbito, por ejemplo, del turismo, etcétera, y los junios son cada vez más altos, empieza la contratación antes, semanas antes, y eso va ocurriendo así progresivamente año tras año, con lo cual los julios son menos altos estacionalmente en relación a junio de lo que eran antes. Y junio, por lo que vemos, junio, esto es lo que refleja este dato. El punto máximo lo teníamos en junio, estacionalmente, y julio es un poquito más bajo. Esa es la realidad. Y eso además va ocurriendo progresivamente, por eso es tan deseable utilizar series desestacionalizadas, porque te corrigen de esta evolutividad de la estacionalidad que se estiman con métodos estadísticos. Y ya que estamos hablando de métodos estadísticos y del tema de la recesión, bueno, yo creo que las proyecciones centrales que están dando los distintos organismos y tal, están hablando de un crecimiento del 4% para este año, y un crecimiento en torno al 2 y pico para el año que viene. Yo haría varias observaciones a raíz de esa estimación, digamos, a título profesional diría. Uno, están sometidos a una considerable incertidumbre mayor de la habitual y, por lo tanto, y lo voy a decir una vez más, a mí me sorprende que en situaciones en las cuales la estimación puntual pasa a ser menos relevante, tiende a prestársele más atención. Probablemente porque haya mayor inquietud con la situación económica y entonces uno quiere ver las proyecciones, pero uno tiene que saber que las proyecciones que se hacen en este caso pues se quieren hacer supuestos sobre la duración de la guerra, cambios de comportamiento en los mercados que están en este momento en condiciones muy extremas. Pero todo esto hay que explicitarlo en las proyecciones y no es nada fácil. Dicho esto, yo lo que constataría, que tiene mucha incertidumbre, pero ahora bien, yo con los ritmos de crecimiento del empleo que estamos teniendo en este momento y un poco los elementos de acompañamiento, el plan de recuperación y todos los elementos de acompañamiento y el grado de exposición relativa que tiene España a las perturbaciones que se están manifestando a nivel internacional, yo creo que un escenario recesivo como el que algunas personas están manifestando pues es extraordinariamente improbable, es claramente muy improbable en el horizonte. Y yo creo que eso tiene que ser el escenario central, que es el escenario más lógico, es un escenario de cierta desaceleración económica a partir de niveles de crecimiento de partida muy altos. Estamos en crecimiento de partida muy altos. Y al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es ir constatando los datos según van llegando. Y lo interesante hoy es que el mes de julio, una vez más, es un buen dato de actividad económica, como se constata con los datos de empleo que acaban de llegar. Alba Senjo del Independiente. Yo le quería preguntar sobre el tema de los autónomos. Desde el principio se habla de rendimientos netos en el nuevo sistema de tramos, pero creo que quizá no queda muy claro, o sea, sobre todo para el público general, pero a mí tampoco, desde que lo estoy siguiendo, ¿qué se considerará exactamente rendimiento neto? O sea, ¿qué gastos podrá el autónomo deducirse para llegar a esa cifra que es la que deberá tener en cuenta para saber qué cuota debe pagar y cuál es su base? Hay una definición muy precisa de lo que son rendimientos netos y gastos deducibles. Mañana, en el Pacto de Toledo, no puedo hacer, de hecho, pensando en esta pregunta, pues pondré algunos ejemplos de cómo se computaría, pero sí, por ejemplo, una novedad que puedo establecer es que los autónomos podrán deducirse, además de los gastos generales que tienen, un 7% más adicional de gastos probablemente difíciles de justificar o puedan tener otra naturaleza. Oye, que la definición de los rendimientos netos ha sido muy discutida, muy trabajada y muy afinada con todas las asociaciones de autónomos y los agentes sociales, y yo creo que ha quedado muy bien y con satisfacción generalizada. Pero, ojo, insisto, son rendimientos netos, porque a veces se piensa que estamos hablando sobre ingresos. No, hay una deducción de gastos
que obviamente es muy relevante, en muchos casos es muy relevante, y además tienes esa posibilidad de una deducción genérica del 7%. Muchas gracias. Soy Emilio Sánchez, del País. Preguntas muy concretas. Lo ha preguntado mi compañero, pero no estoy seguro si lo ha contestado o no lo he cogido. Saber si esto va a ir al Consejo de Ministros el martes, el tema de los autónomos. Luego, si las cuotas de 2025 van a ser las que van a aplicar en adelante, si eso está 100% claro. Y saber si la cuota va a ser un gasto deducible para los autónomos. Sí va al Consejo de Ministros del martes, el Real Decreto Ley, sí va. Bueno, estamos esperando esta decisión formal de la COE, pero nosotros hemos estado esperando a tener el acuerdo con todos los agentes sociales, pero yo creo que ya están prácticamente todos y da la sensación de que es puramente formal lo que falta, pero con esta cautela, también yo mañana estaré en el Pacto de Toledo. Nuestra intención es ir y efectivamente lo que hemos acordado es un calendario de 3 años, con lo cual tenemos una evolución de las cuotas en el año 23, 24 y 25, y después hay un acuerdo que está en disposiciones adicionales de revisión cada 3 años, digamos, de cuál es el calendario hasta el resultado final, que tendrá que ser el año 2032. En ese sentido, realmente no estamos, y con eso contesto a una pregunta anterior, no estamos realmente moviéndonos mucho de los perfiles que habíamos establecido originariamente. Lo único es que hemos concretado los 3 primeros años y razonablemente nos hemos dado 3 años para evaluar la evolución y poder ir añadiendo los siguientes, tramos, digamos, la siguiente evolución de los tramos hacia el punto final de rendimientos netos en cada uno de esos 15 tramos en un periodo que es habitual, porque la introducción de un régimen nuevo como es como se ha hecho en el pasado con otros regímenes especiales de cotización de seguridad social, requiere un proceso muy gradual de introducción para permitir la adaptación de los distintos, no solamente de los propios autónomos, sino de la propia administración. La propia administración tiene que ir adaptando sistemas, tiene que ir adaptando procedimientos. Por lo tanto, está en la lógica de lo que hemos hecho en el pasado y de lo que tiene sentido el que que haya un proceso gradual en el tiempo de despliegue de una prestación de estas características y con este cambio tan relevante. A los autónomos también van a tener la posibilidad les da flexibilidad porque van a poder cambiar de tramo cada 2 meses, etc. ¿Vale? Sí. ¿Otra pregunta? ¿Una pregunta más? ¿Uno más? Pues, bueno, muchísimas gracias y Nada. hablamos.